Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por su amor y su misericordia. Continuamos en Primera de Pedro, capítulo 3. Les recuerdo, hermano, que su celular, su móvil debe estar apagado o en silencio. No queremos ningún tipo de interrupción o distracción. Ya se ha dado lectura a los primeros 7 versículos de este capítulo 3. Vamos a ponernos en contexto. Hemos orado para ver cómo esta parte continúa ese tema que proviene directamente desde el capítulo 1, desde el primer capítulo. Vamos a situarnos en contexto. Los hermanos a los que se está dirigiendo esta carta se encuentran en un lugar que no es su país natal. Las razones son la persecución que ya había comenzado sobre los cristianos y que había llevado a muchas familias a emigrar, a salir, a tener que buscar algún otro lugar donde vivir, donde levantar sus familias. En medio de esa persecución y lo que ello conlleva o trae, claramente habían tenido pérdidas y situaciones, tanto económicas, familiares, entre otros aspectos. Sin embargo, eso no era lo que debía determinar su vida. Su vida estaba determinada en que Dios había tenido de ellos gracia y misericordia, en que a pesar de que lo que el mundo ofrece o algunas cosas que habían obtenido las hubiesen perdido, en Dios habían alcanzado no solo salvación, sino también una herencia que tiene que ver con parte de la obra de Dios en Cristo, que nada ni nadie les iba a poder quitar. Hay cosas que el mundo podría tratar de quitarnos, pero hay otras cosas que no puede arrebatarnos, porque son parte de esa gracia inmerecida, de eso que Pablo establece en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y que aunque principalmente resalta o se presenta el tema central, que es la salvación, es mucho más allá de la salvación. Es el que hemos sido adoptados en una nueva familia. Es el hecho de que el Espíritu de Dios o Dios mismo ha venido a ser morada en el creyente, que Dios está cambiando y transformando nuestras vidas y que esa transformación y esa resurrección en términos de salvación no dependía meramente de su esfuerzo, sino que habiendo iniciado por Dios terminaría en Dios. No obstante, ese proceso de santificación, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, iba a presentar otro sinnúmero de retos en todas las áreas de la vida. Y esos retos en esas áreas de la vida comienzan a evidenciarse en ese capítulo anterior, en el capítulo 2. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es lo que se les pide? ¿Qué es lo que se les demanda a esos que han sido llamados por la gracia de Dios a salvación? El versículo 11 lo establece: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Dios no nos ha mandado a echar raíces en este mundo. Tenemos familias, nuestra vida se desarrolla en una línea de tiempo, pero nuestro marco, nuestra esperanza trasciende lo terrenal. Nuestra mirada tiene que estar en el reino de los cielos, como claramente se establece en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, donde allí se dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad ahora las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Sí que eran peregrinos y extranjeros y debían saber lo que eso significaba, o al menos tenían un ejemplo claro de lo que ello conllevaba, pues ese pueblo, gran parte de los primeros cristianos vendrían de trasfondo judío, y en su historia el pueblo había sido
habían peregrinado por los 40 años en el desierto y sabían muy bien lo que ello conllevaba. ¿Qué conllevaba? Bueno, en el desierto la esperanza tiene que estar centrada única y exclusivamente ¿en quién? En Dios. Dios proveería el agua, Dios proveería alimento, Dios proveería todo. Y de esa manera, de esa misma manera, debían procurar continuar viviendo. No debían sentirse amenazados, aunque ciertamente lo serían, cuando en este nuevo estilo de vida, bajo esta nueva esperanza de vida, fuesen señalados como personas ingratas o personas cuya manera de vivir, a pesar de estar buscando hacer la voluntad de Dios, no serían bien recibidas. Míralo como lo dice en el versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y ahí comienza todo un llamado a cómo en las diferentes áreas de las relaciones del diario vivir debían comportarse. Y lo primero que vemos del versículo 13 aproximadamente al 17 se habla de la vida de sociedad o la vida ante el Estado. Aun cuando estuviesen viviendo en otro contexto, eso no les daba libertad para vivir como quisiesen. Hay un orden establecido por Dios y ese orden debe ser respetado. Ya hemos visto que ese respeto tiene límites, salud, porque cuando el Estado entra a disponer de normas o de, leyes que atentan contra la bendita palabra de Dios, los creyentes no tenemos por qué sujetarnos a ese tipo de leyes que van claramente en contra de la palabra de nuestro Dios. Luego habla también en términos de los que están en el trabajo, en el área laboral, porque aunque la mayoría de ellos, la labor sería una labor familiar, fíjese cómo el contexto ha cambiado y usted juzgue si para bien o para mal, siempre el hombre ha trabajado, pero en la antigüedad principalmente trabajaba para sí. Para sí, cultivaba, cuidaba sus animales y del producto de la tierra, de esos animales, de lo que Dios le daba, de eso comía. Ahora no, ahora trabajamos para otro. Y es ese otro para el que trabajamos en que en el sistema nos va a vender entonces los alimentos que en el pasado nosotros hubiésemos producido, hubiésemos trabajado, laborado la tierra para podernos comer del sustento y de aquello que Dios proveía. Así que se habla también de aquellos que trabajaban o tenían amos o podían ser esclavos. En ese ámbito aún debía haber un respeto, aún para aquellos que no fuesen necesariamente personas fáciles de tratar. En el versículo 18 dice, no solamente entre los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay relaciones que son, aquí lo dice, más difíciles que otras. En toda relación interpersonal se requiere de ambas partes o de más para que pueda haber que sana convivencia, donde los principios o leyes o donde lo que se parte es contrario, va a haber choques. Es muy difícil construir cuando la medida, cuando la norma, cuando la regla, donde el estándar es cambiante. Piense usted en un grupo de trabajadores donde cada cual está llevando a cabo una función, pero quiere determinar o estipular cuál es la medida con la que él va a trabajar. Y uno cree que un pie son 12 pulgadas, pero el otro dice, no, para mí eso de 12 pulgadas a mí no me va, yo creo que un pie son 13 pulgadas. Y así cada uno establece la norma y el estándar. Imagínese cómo va a ser esa construcción. Si usted mandó a hacer un marco para una puerta y debía ser de 24 pulgadas, pero el que la hizo, el pie no era 12 pulgadas, él entendía que un pie son 14 pulgadas. Cuando se fuera a poner la puerta, parece que la puerta iba a quedar ¿qué?
pequeña para el marco de la puerta. Lo que estoy diciéndole es obvio, es sensato. Para que la sociedad funcione debe haber normas y Dios ha establecido normas. Lo vemos en la creación. La creación no corre al azar. Dios ha dispuesto y provee para su creación. Y hay cosas que se dan en un tiempo que no se dan en otro tiempo. Dios todo lo ha ordenado. Pero hay algo que trajo el pecado, el desorden. ¿Por qué el desorden? Porque el orden está ligado a Dios. Su palabra, no obstante, por eso se llama ley. Coloca la pauta, la norma, lo que es bueno, lo que es necesario, lo que es para vida. Pero nosotros lo rechazamos en virtud de la libertad. Aunque terminamos esclavos o en esclavitud. Se habla del orden en el Estado o en la sociedad. Se habla del orden en el trabajo. Se da el ejemplo en el medio de la vida de Cristo. ¿Por qué termina el capítulo 2 con Cristo? Bueno, pues porque aquellos que llevan a cabo la voluntad de Dios se iban a enfrentar no solo a la oposición, sino al maltrato. Y podía costarles a muchos hasta la vida hacer la voluntad de Dios. Y el ejemplo supremo que se provee, que Pedro presenta, no es su vida, es la vida de Cristo. Cómo Él se dio por amor a nosotros. Cómo Él cayó cuando otros hubiesen abierto su boca. Cómo no maldijo cuando le maldecían y encomendó su causa al Creador. Una vez se dice eso, es importante porque cuando iniciamos la lectura del capítulo 3, observe cómo inicia. Así mismo. ¿Cómo podríamos entender el capítulo 3 si no vemos el contexto inmediato? El contexto es uno de sujeción, de orden. A veces llegamos al capítulo 3 y pensamos que la sujeción es solo una cuestión de familia, de matrimonio. Y llegamos hasta demonizar o molestarnos con el concepto sujeción. Pero vea lo que la sujeción viene desde el capítulo 2 y sujetarse significa colocarse dentro del orden. Eso es todo lo que significa. Dios es un Dios de orden y ha colocado orden en todas las cosas. Así que otra área en la que debían aprender a vivir y mantener el orden, vivir de acuerdo a la normativa de Dios, a lo que Dios espera, era que en la vida marital. No solo en el ámbito social, en el ámbito laboral, ahora va a tocar el aspecto de la vida familiar y específicamente inicia con la relación hombre y mujer, marido y esposa. Asimismo, ese asimismo ya viene de la mano con lo que hemos visto en el capítulo 2. Que dentro de la vida familiar, dentro del estado marital, se van también a dar situaciones difíciles. Y el ejemplo a seguir continúa siendo ¿quién? Cristo. Si usted mira lo que Pedro está estableciendo, es exactamente lo que si estuviéramos estudiando la carta a los Efesios, veríamos en el capítulo ¿qué? 5 y 6, especialmente el 5. Que la relación, el ejemplo de la relación marital es Cristo y la iglesia. Queremos saber cómo amar a nuestra esposa. Pablo va a decir, no hay ninguna razón para que un hombre tenga dudas de qué Dios espera en su trato. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 7, que Dios espera en su relación con su esposa. Y la medida no es pequeña. Lamentablemente, cuando entramos en el tema de la sujeción, inmediatamente creemos o comenzamos con premisas equivocadas, estableciendo o creyendo que esto significa que hay uno que es superior al otro.
no tiene nada que ver con ello. El creyente no se sujeta al gobierno o a la autoridad porque la autoridad es superior, sino porque Dios ha puesto esa autoridad, ese orden. El trabajador se sujeta y mantiene el orden en su trabajo, no porque su jefe sea mayor o superior, sino porque asume su posición dentro del trabajo. Lo mismo sucede en el ámbito marital. Pero aquí hay tela para cortar, y bastante. Porque el estándar o la medida, la normativa, como se vive hoy, está muy distante de lo que dice la Escritura. Y no estamos hablando de que está distante de los que no son cristianos. Estamos hablando de los que se llaman cristianos. Porque ¿cómo pedirle y exigirle a los que no conocen las Sagradas Escrituras que vivan a la altura de las Sagradas Escrituras? No estamos diciendo que Dios los va a juzgar por un estándar diferente. La palabra de Dios es la medida por la cual todo hombre ha de ser juzgado. Dios no tiene una palabra para el hombre inconverso y una palabra, una escritura para el creyente. Es la misma palabra para todos. Así que si usted cree que cuando estamos leyendo esto se está dirigiendo solo a la mujer cristiana, no, es mucho más abarcador. Antes de nosotros hablar de familias cristianas y de iglesia, Dios instituyó el matrimonio. Dios crea un hombre, le da autoridad. Le dice que debía tomar señorío y sojuzgar la tierra. Pero él, el trabajo que se le asigna, él no lo podría jamás hacer solo. Así que Dios trae una ayuda idónea. Su trabajo consistía en juntos, como un equipo, trabajar para la gloria de Dios. Sin que la esposa creyese que podía menospreciar o usurpar la encomienda, la autoridad que había delegado a su esposo. Que en un sentido eso es lo que hace Eva. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Note que no está hablando, ya hemos dicho, de superioridad, sino de un orden. Pero inmediatamente dice, esto es un orden donde no significa que las mujeres tienen que colocarse debajo de todo hombre. Eso no es lo que dice, observe. Usted mantiene un orden dentro del estado marital con relación a su esposo. Usted no está sujeta a otros hombres. Por eso lo dice de la manera en que está expresado. Vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Usted es la ayuda idónea de ese sacerdote que Dios puso en ese hogar. No de otro hombre. En el trabajo, si usted es una mujer que labora afuera y usted está haciendo una función, usted se sujeta a su patrono. Pero es un orden diferente dentro del trabajo. En el caso de la familia o del matrimonio, Dios colocó al hombre como cabeza de la familia. Y eso, aunque querramos darle vuelta, está claro en la Escritura en múltiples pasajes. Podemos vivir contrario a ello y pensar que nos conviene vivir como el mundo vive hoy. Podemos hacer juegos hermenéuticos y decir, bueno, es una cuestión de contexto cultural. No, no es contexto cultural. Fue el orden que Dios estableció. Ese orden que Dios estableció es claro en las Escrituras. Permítame al menos mostrárselo en uno de los pasajes que, además de Génesis, que allí queda claro, Pablo a la iglesia de los Corintios lo afirma. Capítulo 11, primera carta a los Corintios. Versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis
Pero quiero que sepáis, que entendáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Aquí la mujer en el contexto es la esposa. Y Dios la cabeza de Cristo. Pablo está diciendo que en el orden del ministerio y de la obra de Cristo vimos todo el tiempo a Jesucristo obedeciendo, sujetándose al Padre. Porque yo no hablo otra cosa, sino lo que hago, lo que oigo hablar a mi Padre. Porque yo no hago otra cosa, sino lo que veo hacer a mi Padre. Jesús todo el tiempo en su ministerio oraba buscando la voluntad de Dios. Y no creo que haya un solo teólogo que se atreva a estipular o a decir que Jesús lo hacía porque era inferior. Y créame que lamentablemente en nuestro tiempo lo hay. Jesús se sujetaba en su ministerio porque Dios el Padre es la cúspide del triángulo y el Espíritu Santo y el Hijo, esas otras dos personas, representan las otras dos esquinas del triángulo abajo. ¿Es de esa manera que debemos verlo? Jesús es un tipo de deidad, pero una deidad inferior. No en términos del orden y más allá del orden con relación a la salvación. No hubiese salvación sin que Jesucristo cumpliese la sujeción que debía haber tenido el primer Adán y no tuvo. Porque ese primer hombre que Dios le encarga, le delega la creación, Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, no va a cumplir, va a pecar. Pero el segundo Adán obedecería. Donde cayó el primero en la tentación, el segundo superó toda tentación. Entonces Dios ha colocado al varón como cabeza de su hogar. Las mujeres a las que se le está escribiendo, su situación era mucho más compleja que la nuestra. No se esperaba que una mujer tuviese su propia creencia aparte de la del marido. Imagínense para una mujer que había sido alcanzada, para ponerlo en contexto. Era una mujer judía, normal, tradicional. Se había casado con este hombre, se había hecho un arreglo familiar. Los matrimonios eran básicamente por arreglos familiares. Los padres tenían injerencia en con quién su hija o su hijo se casaba. No es como ahora, hijo, ve y búscala. Cuando la tengas, ven, tráemela para hacerte la boda, la fiesta y ya, y te casas. Esa locura que vivimos hoy nunca ha sido. Por eso tenemos el caos que tenemos. Deberíamos arrepentirnos, pero ni nos arrepentimos. Debe haber algún problema, pero no es nuestra desobediencia. Debe ser alguna otra cosa, pero no es nuestra desobediencia. Estaban ahí pendientes. Y cuando esa mujer se casaba, pasaba de la autoridad de sus padres a estar bajo la autoridad de su esposo. Así era. Así era. Una mujer que era alcanzada por el evangelio estaba en una situación difícil matrimonialmente. Eso podía costarle que su esposo la abandonara, quisiese divorciarse de ella, la maltratase. Si era el esposo estaba en ventaja. Porque a él quien le decía que estaba mal. A él quien le señalaba que cómo era posible que se hubiese hecho creyente. La presión primaria la tenía la mujer. Y en muchas ocasiones, gran parte de la presión familiar recae sobre las mujeres. Usted lo va a ver. Leímos 7 versículos y de esos 7 versículos, 6 se centran en la mujer y 1 en el varón. No sé si se fijó. Yo me fijo en esos detalles. ¿Por qué es más riguroso? ¿Porque la mujer es más pecaminosa? No. Para ella la situación era mucho más compleja. Y la manera de resolver la situación no era otra, sino
encomendar su causa, su esperanza debía estar en Dios. Totalmente. Pero podría tratar de ver cómo salía adelante, no sé, buscando que su marido se enamorase, no sé, ciegamente, estuviese obsesionado con ella, alguna cosa de esas que a veces sucede. Ustedes saben cómo el género lo hace el masculino, pero lo hace mucho más el femenino. Como muchas veces la mujer utiliza su aspecto femenino. De hecho, se ha usado a través de la historia para doblegar, para hacer caer. Miren el caso en los Estados Unidos, no me quiero separar. Miren el caso Amstead y lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Cómo se hace? El blackmail, así se hace. Coge a un hombre fuera de su casa, fuera con algunos tragos, le pones una mujer y si no se cuida, al rato ya brincó la cerca. Es la pura verdad. Entonces Dios no está llamando a las mujeres a doblegarse, a someterse a todo hombre, a su esposo. Y ya sabemos que la razón no es porque el esposo está sobre la esposa en términos de valía, sino porque Dios constituyó un hombre al que lo puso dentro de un orden. Hay un orden y en ese orden está el varón. Y la mujer fue creada para trabajar y colaborar, ser la ayuda idónea de ese hombre. Y eso hoy no suena bien. ¿Cómo que yo colaboro con mi esposo? En términos de valía estamos iguales, pero en términos de funciones, en términos de quién es la persona a la que Dios va a demandar más en la familia, es al varón. Lo puede ver usted en la creación. ¿Quién inició el proceso, si lo vamos a ver en términos naturales, de la caída de la humanidad? Podríamos decir la mujer. Fue ella la que escuchó a la serpiente, fue ella quien tomó del fruto, fue ella quien comió del fruto, fue ella quien se lo llevó a su esposo y podemos culpar a la mujer. Pero cuando Dios sale en escena, ¿quién llama? No llama a Eva, llama al varón. Porque ante Dios, Él es responsable de su familia. Entiéndalo si está casado. Tal vez te casaste y pienses que casarse es una cuestión de apareamiento, tener hijos, una cuestión social, de lo que se espera. No, es mucho más complejo. Tienes la responsabilidad de pastorear tu propia casa. Y Dios te va a pedir cuenta, no solo por tu vida, sino por la vida de los que están en tu casa. Míralo en el caso de Elí. Elí era responsable de su propia vida. Sus hijos eran responsables de sus decisiones, pero él como padre seguía siendo responsable y Dios le pidió cuenta. Castigó a sus hijos por su propio pecado, pero también castigó a Elí. Porque los padres no pueden dejar de ser padres. Y es cierto que los hijos se casan y como dice Génesis 2:24, hacen o establecen una nueva familia. Pero lo que está mal, está mal. Y si los padres ven que los hijos están desobedeciendo a Dios, es su responsabilidad. Así que imagínense la situación una vez más. Solo lo pongo, el contexto de la mujer era muy difícil. Esta situación de matrimonios mixtos como se presenta, donde uno pudiera haber venido a Cristo y el otro no, generó en la primera carta a los Corintios que se comenzasen a divorciar. El divorcio era la orden del día en el primer siglo, por muchas razones, pero algo que lo agravó entre los cristianos fue: ¿cómo puedo mantener una relación con un hombre o una mujer que no es creyente? Y tenían en el Antiguo Testamento un ejemplo a tomar o a considerar para entender que estarían actuando en la voluntad de Dios al despedir a ese hombre o esa mujer no creyente. Porque en alas de vivir una vida santa y sagrada, entendían, eso no lo voy a poder hacer con este hombre, no lo voy a poder lograr con esta mujer, y se divorciaban.
Quiero que vean el ejemplo que se utilizaba para poder ir a 1 Corintios capítulo 7 y ver cómo 1 Corintios 7 va a la par con Pedro, no hay ninguna diferencia. Pedro está diciendo lo mismo que Pablo, no hay razón para que un hombre que ahora es cristiano se quiera divorciar de su esposa que no es cristiana o viceversa. La razón no debe ser meramente es que ya ahora yo soy cristiano y ella no es cristiana, o él no es cristiano y yo soy cristiana y ya esto no es válido delante de Dios. Pero ¿cuál era el fundamento? ¿De dónde partieron? ¿Qué ejemplo tuvieron en el Antiguo Testamento que quisieron obedecer? Porque es importante ir al Génesis, al origen. Esdras, capítulo 10. Voy a leer del 1 al 3. Estamos en el Antiguo Testamento. Luego de segundo libro de Crónicas está Esdras y Nehemías, y estamos en Esdras capítulo 10, que es el último capítulo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra Dios, nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Qué había sucedido en el contexto? Este es parte del pueblo posexílico luego del exilio babilónico, donde Dios había ya establecido que levantaría a Ciro de Persia, ya lo había profetizado Isaías, para que luego de los 70 años de cautiverio, establecido en Jeremías 25, Jeremías capítulo 29, el pueblo saliera a reconstruir ¿qué? Lo que va a ser el segundo templo. Pero estos hombres que llegan a construir, una parte de esos hombres se olvidaron de que uno de los pecados, de que una de las razones que llevó al pueblo a la destrucción del primer templo, a la debacle espiritual, fue el unirse en matrimonios fuera de la voluntad de Dios. Y lamentablemente, tanto sacerdotes como reyes marcaron la pauta, dieron mal testimonio, siendo el principal entre los reyes Salomón. Porque luego las mujeres que tomó de otros pueblos quería congraciarse con ellas. ¿Y qué hizo según la Escritura? Cada una tendría sus dioses, sus altares, y permitió y construyó que esa idolatría se diese en su propia casa y en su propia vida. ¿Cómo nos iba a dar entre el pueblo? ¿Cómo termina el último libro del Antiguo Testamento en Malaquías, capítulo 2? Dios diciéndole a los sacerdotes que ellos no habían honrado a sus esposas, que las habían cambiado. Cuando Esdras llega, ya ha pasado un tiempo, se encuentra con que este pueblo está desanimado. Los trabajos del templo o el templo no parece tener la gloria de lo que había sido el templo de Salomón. Estaban ellos más trabajando en sus propias vidas, en sus propias casas, pero lo que Dios había demandado debía hacerse, y Esdras es el hombre que va a llevar la ley. Más que construcción, lleva la palabra de Dios. Y le dice: necesitamos la palabra de Dios. Y necesitamos no solo la palabra de Dios, necesitamos edificar nuestras vidas, no el templo, sobre la palabra de Dios. Y una de las primeras cosas que Esdras vio, que casi se ala los pelos literalmente, fue ver cómo gran parte de ese liderato había vuelto
a tomar y a pecar tomando mujeres de otros pueblos con otras creencias que Dios claramente había dicho no debían tener. Entonces, cualquier relación en la que nosotros entramos, una relación de acuerdo a la voluntad de Dios, yo creo que tenemos problemas con el ámbito marital en el cristianismo porque hay una idea de que yo me casé y si me casé esta es la voluntad de Dios. No, usted se pudo haber casado fuera de la voluntad de Dios. Todo el tiempo está en la Escritura. El hecho de que usted esté casado no significa que se haya casado en la voluntad de Dios. Usted podría estar siguiendo el orden del Creador en términos de que habría un momento en el que ese hombre criado en la casa o esa mujer entrarían en una nueva familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Pero significa que usted puede casarse con usted quien quiera y esa es la voluntad de Dios. Bueno, es la voluntad de Dios el matrimonio, pero ese matrimonio no. ¿Y qué sucedió? Nosotros hemos pecado, versículo 2, contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. ¿Cuál es la esperanza? Escuchen cuál es la esperanza. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Habían violado el pacto, pero ahora van a hacer pacto. Que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. O sea, lo que iba a ocurrir era exactamente lo que ocurrió con Abraham. Dios no le dijo que tomara a Agar. Eso fue un invento entre Abraham y su esposa. Y mire que Abraham se encariñó de Ismael. Al punto que cuando Dios le da la circuncisión en Génesis capítulo 17, Abraham le dice a Dios que ojalá su bendición fuese por medio de aquel hijo. ¿Y cuál era el hijo? Ismael. ¿Y qué sucedió? Dios le dijo, tienes que despedir a Agar y a su hijo, pues no heredarán. Aquí sucede exactamente lo mismo. No iban a heredar. Dios soberanamente determina sobre quién iría su bendición. Abraham hubiese querido que su bendición fuese sobre Ismael, pero Dios le va a decir, no va a ser sobre Ismael, va a ser sobre un hijo que yo te voy a dar con tu mujer. ¿Y ese hijo va a ser quién? Ya usted ve en la Escritura. Isaac. Esa es la alegoría de Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, que dicho sea de paso, termina en los versículos 30 al 31 estableciendo que los hijos que son de esclavitud o los hijos que no pertenecen al pacto no pueden heredar. Sabiendo ellos, Esdras, lo que había pasado en la antigüedad, determinaron que se iban a divorciar, que se iban a separar de sus esposas con sus hijos. Y fue exactamente lo que hicieron. Casi nunca se habla de esto porque esto es uno de esos capítulos que para algunas iglesias y algunos pastores es aterrador, porque hubo más de 100 divorcios en un mismo día. Y más de 100 divorcios que no pueden ser avalados o sujetados o explicados porque hubo infidelidad. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas iglesias o en seminarios se establece que la única razón por la que puede darse ante Dios un divorcio, y en algunos casos ninguna, pero siendo la única cláusula de excepción que haya adulterio. El problema es que en Esdras 10 no hay adulterio.
Lo que hay son matrimonios que iniciaron mal porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Y el liderato con Esdras se comprometieron aquí. Si vamos a edificar realmente y esperamos que Dios esté en nuestras vidas, esto debe iniciar con nuestras propias vidas y en nuestras propias familias y tendría un precio. Casi todos estuvieran de acuerdo, puede leerlo. Algunos no estuvieron de acuerdo, pero la mayoría estuvo de acuerdo, así que despidieron a sus mujeres y a sus hijos o los hijos que habían tenido con esas mujeres que no eran parte del pueblo de Israel. Ese precedente es el precedente que se toma como base. Vaya ahora a 1 Corintios, capítulo 7. En 1 Corintios capítulo 7, escuche bien, una porción muy relevante e importante dentro del contexto. Mire la perícopa, el encabezado. Mi Biblia dice problemas del matrimonio. Pero vamos a ver que en particular había un problema específico al que se atiende, porque en la vida marital pueden haber problemas de todo índole. Problemas económicos. Muchas de las relaciones fracasan por problemas económicos. Problemas de índole íntimo o sexual. Hay muchísimas razones, pero vean particularmente cuál es la razón dentro del contexto en el que Pablo está escribiendo. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Le adelanto que Pablo está consciente de que se avecinaba lo que Jesús había hablado que ocurriría en el día de la gran visitación, véalo en Pedro, o cercano a la venida del Hijo del Hombre, la persecución, los dolores de parto. Y el punto es que Pablo entiende, este no es el mejor momento para entrar en una relación marital. Pero a la vez no lo va a impedir si lee el capítulo 7, ya final al capítulo 7 va a decir, si alguno entiende que su hija es mayor y que no darle en casamiento no está bien, cásela. Pero dice, yo quisiera evitarles que en este momento no es el momento, va a haber situaciones difíciles y un matrimonio en este tiempo no es el correcto. Ese es el contexto. Por eso está diciendo que le conviene al hombre en ese momento dado básicamente no entrar en una relación que marital, pero por otro lado reconoce que si la tendencia o la debilidad va a ser a qué, a caer en pecados sexuales, entonces debía qué, casarse. Y no debemos ser tontos. Hay hasta profesiones mismas que muestran que mantener una familia con tal profesión es casi imposible, porque usted no está, su familia es un adorno. Es la realidad. Hay personas que trabajan 14, 16 horas. ¿Y usted se casa para qué? ¿Para usar su casa de motel y ir a dormir? Comer algo y despertar y irse. Nadie lo ha visto. Sus hijos no lo ven. Pongo un pequeño contexto porque el momento en el que estaban viviendo era un momento en el que Pablo no está contrario a la vida marital, pero entiende, lo mejor sería en estos años tener mucho cuidado. Pero a causa de las fornicaciones, mira lo que dice el versículo 2. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pero si usted no cree que no se puede aguantar, decimos nosotros que es imposible, yo no me veo solo, cásese. El marido cumpla, si está casado, ahora va a decir, pero entiende que si te casas hay unas responsabilidades. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y ese deber conyugal en el Antiguo Testamento no se limita al acto físico. Él tiene que proveer para el sustento, para el cuidado de su esposa. De hecho, dentro de la ley rabínica,
un hombre que, no suple, que no cuida, que no valora a su esposa, que no la va a proteger, podría ser una razón para que haya incumplido y pueda darse un divorcio en algunos casos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. O sea, cada uno tiene una responsabilidad hacia el otro. O sea, que si usted se casa solo por el vestido, porque es parte del contexto cultural, es mucho más que eso. Usted viene a asumir una serie de responsabilidades adicionales a las que tenía y que tiene que cumplir. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra ¿qué? Incontinencia. Fíjese que Dios habla claro, Dios sabe. Dice, si eso es lo que va a caer, y eso mejor es que te cases. No es que uno se case para tener una vida sexual, pero el lugar seguro donde Dios estableció eso es dentro del contexto matrimonio. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ese es el contexto en la situación. Pero si no tienen don, vuelve y dice, no tienen don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Fíjese cómo la Biblia aborda estos temas de manera clara, explícita, directa. Somos nosotros los que le damos vuelta. Pero a los que están unidos, vea que ahora va a hablar a los que están unidos. Lo que habíamos leído era que aquellos que están pensando en entrar en la vida matrimonial, se les recuerda que ese no era el mejor momento y que si iban a tomar la decisión entendieran que ahora te vas a deber al otro, que tienes unas responsabilidades que tienes que cumplir, entre otros aspectos, pero ahora va a pasar a hablar a los que ya están unidos en matrimonio, que es el caso de 1 de Pedro capítulo 3. Pero los que están unidos en matrimonio, versículo 10, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fíjense que cuando les habló de las razones en particular para entrar en ese momento no en el estado marital, le dice, esto yo no lo digo por vía de mandamiento. Pablo no está imponiendo. Pablo está dándole su sentir dentro del contexto. Yo entiendo que este no es el momento. Pero cuando habla ahora a los que ya están casados en el Señor y son ambos cristianos, aquí no les dice, este es mi sentir, esto es lo que yo creo, esta es mi tesis, esta es mi suposición, esta es mi idea, esto es lo que dice el Señor. O sea que la palabra de Dios rige y se acabó. Pablo no tiene nada que ver sino con... Él no es la autoridad, Pablo está hablando de la autoridad. Que la mujer no se separe del marido. Y eso es lo que estamos viendo en 1 de Pedro. Pero en un contexto mayor. Porque aquí inicia que no se separe del marido, que es creyente. Pero ¿y qué si no era creyente? ¿Podía hacerlo? ¿Eso podría dar espacio? Veamos cómo Pablo lo aborda. Dice, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente. Ahora está hablando de las relaciones en las que uno había llegado a ser conocido, alcanzado, llamado al evangelio y el otro no. Y ella, consciente en vivir con él, no la abandone. ¿Por qué no la abandone? Porque lo que estaba sucediendo era que el creyente estaba abandonando al no creyente. Y Pablo dice, eso no es razón. La razón
la única razón que justificaría eso sería si el no creyente, vamos a ver, no está dispuesto a vivir con un creyente. Que tenemos que explicarlo y que hay tela para cortar, porque la mayoría de los creyentes, que en muchos casos son mujeres, tienden a dejar de vivir su vida cristiana y a consagrarse a su esposo o a usar la sujeción como una excusa para incumplir su deber o su entrega primero a Dios. Porque la Escritura dice que es que ella no se puede separar porque Él quiere vivir con ella. Sí, Él quiere vivir con ella, pero no es que Él quiere vivir con ella como Él quiere, como Él le da la gana, como Él desea. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano no tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Este caso tampoco es por adulterio. Sino a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? Porque hay un punto que va por encima y es que nadie debe hacerse esclavo de otro. O sea, los esclavos eran llamados a obedecer a sus amos en su estado, pero nadie debía hacerse esclavo, ya eran esclavos. Y le dice, el hecho de que ahora eres cristiano no significa que creas que puedes hacer lo que quieres todavía. Es más, ahora con tu testimonio, con lo que Dios ha hecho, más deberías poder servir, aún al que es difícil. No se puede usar el cristianismo como una excusa para violar el estándar, para violar lo que Dios ha dado. Pero tampoco puede uno, por ser cristiano, someterse y hacerse uno esclavo de otro. Porque a libertad nos llamó el Señor. Miren cómo Pablo lo dice, creo que lo dice de parte de Dios de manera clara. Míralo en el versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, sigue siendo esclavo en términos tal vez de su estatus, aunque es libre en Dios. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿qué? Esclavo es de Cristo. Puedes estar en esclavitud y ser libre, pero el ser libre no es para hacer lo que quieras porque eres libre en Cristo, pero para ser esclavo de Cristo, para obedecer a Cristo. El versículo 23. Por precio fuisteis comprados. Eso no es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Donde se nos habla que fuimos comprados a precio de sangre. Que fuimos sacados de aquella corrupción que heredamos de nuestros padres. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Usted no está en una relación marital para hacerse esclavo de su esposo, ni de su esposa. Pablo les aclara, no hay ninguna razón para que un marido creyente simple y sencillamente diga, no, pues no puedo vivir, ya no las quiero porque no tiene mis creencias. Eso no era razón para que hubiese un divorcio, una separación. Es exactamente lo que Pedro está diciendo. Se encuentra la mujer en ese estado, casada, tiene un marido que no es creyente. Dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. ¿Qué significa? Que se los van a ganar a Cristo, que el someterse a Dios significa, es una garantía que yo le he escuchado de que su esposo va a venir a Cristo. Yo he visto mujeres morir literalmente
pensando que eso se iba a cumplir en sus vidas. De hecho, ahora mismo a la mente me viene una persona muy querida que entendía que eso se iba a cumplir. Que según Primera de Pedro, el que ella se sujetara a Dios y tratara de darle testimonio, eso claramente decía que iban a ser ganados sin palabra. Para empezar, nosotros sabemos que nadie puede venir al Evangelio sin palabra. Sería una contradicción dentro de la propia Escritura. ¿Por qué? Porque Dios determinó que los que han de ser salvos lo sean por la locura de la palabra. O sea, el problema cuando uno toma un versículo, le da un significado, lo aísla del resto de la Escritura y puede uno estar diciendo y alguien escuchando a uno y creer que uno está diciendo la gran verdad, cuando lo que está uno es malinterpretando la Sagrada Escritura. Ellas no iban a ganar a sus maridos simple y sencillamente por la conducta. De eso no se habla en términos de salvación. Pero su conducta y su atavío, su manera de dirigirse, de comportarse, eran medios reales y eficaces para que ese hombre no quisiese, no tuviera ninguna razón. ¿Para qué? Para despedirlas o abandonarlas. Dice, considerando vuestra conducta casta, pura, respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Está diciendo que la mujer no se puede arreglar, porque algunos en ocasiones pueden ver este tipo de pasaje y llegar, no sé, nuestra tendencia es a polarizar, a ir de un lado y al otro. Está Pedro o Pablo en otras ocasiones en contra de que una mujer se pueda, no sé, arreglar, se peine, se corte el pelo. No, no está en contra. Lo que está en contra es que esa mujer crea y entienda que la relación con su esposo depende de ese tipo de cosas. Y a la vez, la Escritura también dice que hay cosas que se salen fuera del marco de lo ético, de lo prudente. Porque lo vemos en otras partes, donde la Biblia claramente dice no adornos ostentosos ni peinados estrambóticos. Entonces, ¿cuál era el atavío? El atavío está hablando de lo que él iba a ver. El hombre va a ver dos cosas. Fíjese que ambas realmente tienen que ver con el ser, con la persona. La conducta y aquí el atavío también. ¿Por qué? Porque aunque está hablando y podríamos pensar que está refiriéndose a lo externo, lo va a dirigir hacia lo interno. Dice que lo que él vea, que el atavío, que lo que se vea, que lo que llame su atención no sea lo externo, sino que el versículo 4 lo dice de manera clara, inequívoca. El interno, el del corazón. Pero lo que hay en el corazón, ¿cómo alguien lo ve? Bueno, porque lo que hay en el corazón no solamente se manifiesta con la boca, estamos viendo que se puede manifestar también con cómo nos vestimos. Nosotros tenemos muy claro que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero la realidad es que lo que hay en nuestro corazón no solamente se evidencia en lo que hablamos, sino en cómo nos comportamos, en cómo nos conducimos. En muchas otras áreas se evidencia lo que hay en el corazón. Dice, lo que se debe ver es lo que ustedes son en Cristo. Dice, tu vestimenta debe ser la de un corazón, que es ¿qué? Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Una prenda de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Las cosas forzadas nunca han funcionado. Mírelo en el catolicismo, la imposición del cristianismo no funciona. La iglesia recibió una encomienda de dar a conocer el evangelio. Sí.
¿Los creyentes son llamados a vivir a la luz de la palabra de Dios, de la ley de Dios? Sí. Pero significa entonces que debemos forzar a la sociedad y que la sociedad debe verse forzada por la fuerza espada con persecuciones para hacer. No, no funcionó ahí ni funciona en el matrimonio. Dice, esa no es la manera. Esas mujeres se iban a ver ahora en Cristo. El punto, ellas se iban a ver en una situación difícil. ¿Y qué es lo que les dice Pedro por medio del Espíritu de Dios? No vayan a creer que esta situación la van a resolver con un vestido, con un nuevo peinado, con irte al gym, al gimnasio, buscando llamar la atención de tu marido. Cuidado si crees también que no sería el caso, pero en el caso hoy podría darse, las mujeres son diferentes, de imponerte. No funciona. Dice que el ejemplo son las mujeres del pasado. Véalo. Mira el versículo 5. ¿Cuál es el ejemplo a mirar? El ejemplo que va a presentar Pedro va a ser la esposa de Abraham, Sara. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Qué significa santas mujeres? Que no pecaban. Si usted lo está viendo en ese entendimiento, no, mujeres que vivían apartadas, que tenían piedad, devoción a Dios. De eso es lo que está hablando, mujeres con temor a Dios. Porque así también se ataviaban, o sea, así se conducían. Recuerde que aquí el atavío tiene que ver con ¿qué? Con que no sea el externo, sino el interno. Y lo que está diciendo, mira lo que era más importante en el pasado para una mujer. Su rol, su desempeñarse, llevar a cabo sus funciones, mantenerse en el orden que Dios le había dado. Ahorita cuando paramos, Luis me decía de un familiar que le decía a sus otros familiares, esa mujer, esa cocina, hace esto, hace lo otro, porque así se evaluaba antes. No le podías venir a tu abuela con la última que sacaste allá de que se hizo, no sé, el peinado tipo, no sé, cotorra, style o lo que sea, y la traes con 20 colores y la falda más corta del mundo y unos tacos que ahora los zapatos, las sandalias le ponen uno. Si usted es 5 no hay problema, la llevan a 6 pies y 7 pies también. Parece que usted anda en escalera. ¿Usted cree que con eso usted a sus padres, a sus abuelos antes usted le podía, le agradaba? Le daban una miradita de arriba abajo y le empezaban a hacer preguntas. ¿Y esta sabe limpiar ropa? ¿Sabe hacer frijoles? Así era. Claro, para la mujer de hoy eso es despectivo. ¿Cómo es posible? Yo, una profesional, ¿cómo que si yo sé hacer unas tortillas? Quédese con su profesionalismo, por eso tiene la vida destruida que tienen la mayoría. Quédese con su profesionalismo. Dios no llamó a las mujeres a ser profesionales fuera de la casa. Nadie me va a convencer de lo contrario porque la Biblia no lo enseña. El rol de la mujer principalmente está en la casa. Y yo sé que hay situaciones que han conllevado en desentendimiento, asumir muchas obligaciones y que el marido no va a poder en el momento dado hacerse cargo de las obligaciones de su casa. Pero eso no significa que uno puede empezar a tomar las acciones y las medidas para que poco a poco uno pueda entrar en el orden de Dios. Yo no puedo justificar mi desorden y mi violación de la Escritura porque, pastor, usted no entiende. De hecho, a usted no le debe importar lo que yo pienso. Porque yo no soy quien lo va a juzgar, es la Escritura, es Dios. Pero si Dios ha puesto un orden y nosotros hemos violado el orden por seguir el Estado, por vivir en el consumerismo que es una locura. La gente no vive para tener un buen carro que apenas maneja.
No viven para tener una casa que apenas viven. Las cosas básicas de la vida, lo que es importante, lo menospreciamos todo el tiempo. Hablamos de amor a nuestra familia y es lo menos que hacemos. Lo menos que pasamos tiempo es con nuestra familia. Yo sé que va a conllevar tomar decisiones, va a tomar un tiempo uno ajustarse, pero uno puede ir tomando las medidas para hacerlo. Mira, mujer, vamos a empezar a bajar aquí, vamos a pasar acá, esto hay que recortarlo, estos gastos no son necesarios. ¿Por qué tenemos que estar gastando en un vehículo nuevo? Podemos comprarnos un carro en buen estado, usado. Hay que vivir en esta casa porque si la podemos pagar bien, pero si esto nos va a traer situaciones en las que no vamos a poder estar juntos, pues es mejor, como dice la Escritura, estar juntos en un terrazo pequeño que tener una casa amplia y no vernos. Pero la mentalidad no es esa, la mentalidad es casa grande aunque nadie esté en casa. Este es el mundo de la idiotez, de la insensatez. Es una locura. Donde usted cuelga un diploma de lo grande que usted es, pero en su casa nadie sabe quién es usted. Todo el mundo habla de su gran trabajo, pero en su casa nadie, ni sus hijos. Papá, yo no sé quién es. Mamá, yo no la veo. Los retos para esa mujer eran grandísimos. ¿Y cuál es el ejemplo bíblico? Yo no sé si Pedro estuviese casado o no estuviese casado. Hay gente que puede usar esto para decir, wow, yo esperaría que Pedro pudiese hablar de su esposa. Alguien pudiera decir, bueno, qué cosa que Pedro está hablando de la vida marital, este es un buen momento para él hablar de su conducta en el matrimonio o presentar a lo mejor a su esposa como un modelo a seguir. Pero el modelo que usa, según la Escritura, es Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor. Y mira lo que dice, de la cual vosotras, le está hablando a las creyentes, habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien, o sea, si viven de acuerdo al modelo, a la voluntad de Dios, y aquí está el meollo del asunto, sin temer ninguna amenaza. Porque esa situación de tener un marido no creyente, ser cristiana, podía ser devastador para una mujer. Pero Dios le dice a la mujer cristiana, no temas a tu marido, témeme a mí. Vive como yo te digo que debes vivir y déjame a mí tu marido. Pero note que nuestra tendencia es a que nosotros nunca podemos hacer eso. Nosotros queremos manejar el barco y el timón nadie nos lo quita. Que Dios obre, pero que obre sin que me quite el timón. Y Dios le está diciendo a esas mujeres, lo has hecho mal todo el tiempo, porque has tratado de mediar tu situación en tu fuerza, creyendo que se trata de que tú seas bonita o no seas bonita, de dejarte sentir o no sentir. Le dice, nunca se ha tratado de ti. ¿Por qué no haces como Sara, que llamaba Señor a Abraham porque entendía el orden de Dios? Mira lo que va a decir. Lo acabamos de leer. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Dígale usted a una mujer hoy que le diga a su marido Señor. Es una falta de respeto. Yo llamar a este desgraciado Señor. Pero dice que ese es el modelo a seguir. En otras palabras, le está diciendo a la mujer, vive de acuerdo a mi voluntad y déjame a mí tu marido.
tú no lo puedes convertir. Tu temor no debe ser tu marido. Tus ojos, tu atención, tu fuerza debe ser en hacer mi voluntad. Hacer lo que yo te digo que debes hacer te va a poner en una mejor situación con tu esposo si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque sabemos que podría darse el momento, como leímos en Primera de Corintios, donde el marido que no consintiese o no quisiese estar con ella, pues a libertad lo llamó Cristo. Y finalmente le escribe al esposo. El esposo estaría en una situación obviamente de mayor ventaja, porque se esperaba que era la mujer la que se sometiera al esposo y no el esposo a la esposa. Así que si un hombre venía a Cristo, eso no le creaba ninguna situación realmente particular con su esposa, al menos en el ámbito social. Y tampoco religioso, porque esa era la norma. Pero mire lo que le dice, y aquí voy a terminar, y lo que dice es, no damos la norma. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo se evidencia esa sabiduría en términos de vivir? Fíjese que entonces la vida marital requiere entendimiento. Nos casamos y nadie, no sé, pensamos que esto nadie tiene que saber. Esto es una cuestión de apareamiento. Nos juntamos y a ver cómo nos va. Pero requiere conocimiento. Si es que la cosa va a marchar de acuerdo a lo establecido por Dios. Ese sabiamente implica de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para los maridos con relación a su esposa? Que algo inmediatamente que debía cambiar desde la perspectiva del marido hacia esa mujer, escuche bien, independientemente de que fuera creyente o no, es que debía honrar, dando honor a la mujer. ¿Sabe que esa palabra honor que aparece en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, es exactamente la misma palabra que en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7, se traduce como precioso? Quiero que lo lea primero. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Estamos en la misma carta. La misma palabra griega, cuando dice dando honor, o sea, el marido ha de dar honor a esa mujer. Pero para que noten la grandeza, no como nosotros queremos entender esa palabra honor. La grandeza de esa palabra dentro de esta carta hay que verlo dentro de el contexto del uso de esa palabra en la carta. Y aunque lo estamos leyendo en español, lo que le estoy diciendo es que la palabra honor traducida en Primera de Pedro 3:7 es la misma palabra griega en Primera de Pedro 2:7 para precioso, y mire de quién habla. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Está hablando de que para los creyentes Cristo es precioso. Esa palabra, de esa estima que tiene el creyente hacia Cristo, que ya hemos visto el no creyente no puede tener porque él no lo puede ver. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Para los no creyentes, Cristo no es precioso. Pero en Primera de Pedro 2:7 dice: para el creyente, Cristo es precioso. Eso mismo está diciendo que debemos ver. O es la misma palabra con la que debemos ahora colocársela a nuestra esposa. Nuestras esposas deben ser vistas, deben ser consideradas como preciosas cuando antes no lo eran. Pedro está usando el mismo ejemplo
que marca sobre la persona de Cristo en el capítulo 2 y lo está trayendo al ámbito marital y está diciendo, ustedes maridos en su vida antigua no honraban, no apreciaban, no le daban el valor necesario y el debido a sus esposas. Pero en Cristo, lo primero que debe poder evidenciar un hombre que dice que ama a Dios, no es el respeto que le da a otros hombres, no es el hablar de su machismo, no es el de hablar de su espiritualidad y de su conocimiento en las escrituras, de sus cargos en una iglesia local. Dice marido, a quien primero debes poder cambiar y apreciar es a tu esposa. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Cuando habla de vaso más frágil, lo he comentado en otros mensajes y aquí no se refiere a que la mujer es, psicológicamente, que empezamos, que es que las mujeres son emocionales. Empezamos con todo. Mira, los hombres somos emocionales iguales. De hecho, yo me considero un hombre bastante emocional en muchos aspectos. A mí hay cosas que me tocan, que me trastocan, que me hacen llorar. Yo no tengo problema, soy hombre, pero no tengo problema con mis emociones. Las emociones son parte del ser, no nos deben controlar. Ese machismo de que no podemos, es que los hombres no lloran. ¿Sabía usted que en términos, sin cambiar el tema, pero en términos biológicos, esa es una de las razones, una de las múltiples razones por las que se habla de que el varón muere antes que la mujer? Te dirá, ¿qué tiene que ver eso? Muchísimo. Porque los seres humanos necesitan, cuando están cargados, cuando tienen situaciones, hablar, abordar. Y si usted no puede hablar porque usted tiene que dar la impresión de que usted es el machote, usted es que a usted nada le afecta. Lo que se retiene por dentro revienta y revienta el ser, revienta el alma, revienta el cuerpo, porque todo está interconectado. Así que en el ámbito externo, nada tiene que ver con la escritura. Esa es una de las razones que se asigna para por qué las mujeres pueden vivir un poco más tiempo que el varón. Cuando dice a vaso más frágil, no está hablando de que las mujeres son emocionales y que tú eres racional, y no está hablando de eso. El ejemplo es, mírala como algo de gran valor que tú no quieres que se quiebre. De hecho, una mujer enfurecida o quebrada, usted no va a querer. Es mejor estar con un varón que esté enojado con usted, con una mujer que usted le haya hecho daño. Entonces no las ponga como que son débiles. Las mujeres son fuertes en muchos aspectos. De hecho, si el control natal o la población tuviera que ver con los varones, posiblemente casi no, ya se hubieran extinguido como vaso más frágil. Dice, considérala como algo tan preciado, es de tanto valor, pero algo que a pesar de que es de tanto valor, podrías dañarla. Y es difícil, porque nosotros podemos dañar a una persona de múltiples maneras y a veces pensamos que tienen que ver solamente con cuestiones físicas. Yo a veces digo cosas que agreden a mi esposa y ella me dice, mira, esa manera que me dijiste no fue la adecuada. O sea, usted puede hacer daño sin levantar la mano, sin levantar la voz. Pudiese haber usted usado otro ejemplo, haber esperado el tiempo para hablar. Entonces eso es lo que está tratando. Fíjese cómo en el marido la temática es un poco diferente. No que él no deba cuidar su conducta, pues claramente la conducta está aquí. Pero la principal conducta que él debe poder mostrar, ese cambio principal es con relación a su esposa.
Lo que él no valoraba ahora debe poder valorar. Qué triste que los hombres hoy vean a sus mujeres y ahora después que paren específicamente o dan a luz, ahora las ven gordas, ahora las ven con estrías. Pero es que ese es el aspecto natural normal. La piel se estira. Pero esa que te dio los hijos, esa que está contigo, esa que te cocina, esa no es la que tú miras. Porque tiene que ser la que posiblemente ni come para mantener el cuerpo de flauta. Somos torpes y tontos. Lo somos. Y nada cambia hasta que uno no reconoce esas cosas. Debían amar a sus esposas. Y mírenlo por la razón por la que los dice y lo trae inmediatamente. Porque ellas también son coherederas de la gracia de la vida. Usted sabe que entre los griegos y otras poblaciones tenían dichos o expresiones como que las mujeres no formaban parte de lo que se iba a salvar. De hecho, cuando los dioses querían condenar a alguien, lo hacían mujer. ¿Se imagina? Pero en el aspecto cristiano, dentro de ese escenario donde no había una comprensión, una valorización sobre la mujer, el orden estaba, mire que cómo han cambiado las cosas, el orden estaba, se entendía que el marido era el que mandaba en la casa o el que era responsable de velar la casa, pero no había ningún amor o comprensión, eso era un mueble, eso era una... La mujer era como tener, no sé, una vaca, un cabro, algo que usted tenía en su casa, que usted podía disponer, vender, hacer lo que usted quisiera. Pero a los hombres cristianos se les recuerda que las mujeres no son de esa manera. Están ahí, cumplen un rol y deben ser amadas. Y luego le dice, y tiene todo que ver con tu vida cristiana, porque ellas también son coherederas, mire lo que dice, de la gracia de la vida. O sea, lo que le está diciendo, si tú crees que Cristo murió por machos y por hombres y que ustedes son la gran cosa, estás bien equivocado. Cristo murió tanto por hombres y por mujeres que Él tomó como su pueblo. Y finalmente le dice, y si no lo entiendes vas a tener problemas, hombre. Y aquí termino. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual y tu relación conmigo también está asociado a tu manera de comportarte con tu esposa. Para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea que si el varón cree que él puede tener una relación con Dios, si usted cree que alguien en el estado marital puede tener una relación con Dios y obviar a esa otra persona y usted estar mal, en una mala disposición, en una mala relación, y usted cree que puede tener una buena relación con Dios, eso no existe en la Escritura. Dios le está diciendo al varón abiertamente y claramente, arregla cuentas con tu esposa. Aprende a vivir con sabiduría. Aprende a verla preciosa como aprendiste a ver a Cristo precioso. Porque Cristo no era precioso para nosotros. ¿Qué lo llevó o qué nos llevó a valorar a Cristo de esa manera? El entendimiento de su obra, de su rol. Y lo mismo le está diciendo cuando veas y entiendas y aprecies el rol y la función de tu esposa en tu vida, las cosas van a cambiar. Fíjese que entonces para finalizar en el matrimonio se requiere de sabiduría, de entendimiento, de que Dios esté, de no actuar en lo que nosotros creemos, nos parece. Nuestra causa debe ser presentada delante de Dios. Nuestro modelo a seguir es el de la Escritura. Nuestro primer amor ni tan siquiera es hasta el cónyuge, es hacia Dios primero. Dios le está pidiendo tanto a la mujer como al hombre creyente que su entrega y su devoción primaria sean a Él, pero a la vez le aclara y específicamente al varón, no creas que porque vas allá, te congregas con los hermanos, allá tienes un estudio, yo no sé.
Háblame de tu relación con tu esposa. Háblame de tu relación con tus hijos. Háblame de tu relación familiar. No me saques el trofeo de tu trabajo, de las horas que tú sacas afuera, de tu tiempo. Háblame de cómo te comportas frente a ellos. Yo no sé si puedan ver, como empezamos a ver desde la tarde que comenzamos, que la vida cristiana es mucho más que un conjunto de doctrinas que asimilamos o que creemos y que decimos, no, esto es lo que yo creo. Si esas creencias son importantes, porque son la base, son el fundamento. Pero si todo lo que tenemos es una filosofía en nuestra mente de conceptos que vagan, que cruzan, que se mueven, pero que no tienen ninguna aplicación, no tienen ninguna relación directa en quién somos, en cómo nos comportamos, en cómo vivimos, ese cristianismo no es bíblico. No es bíblico. Es ritualista. Y le pregunto, ¿esa no es precisamente la razón por la que Dios condenó todo el tiempo al pueblo de Israel? Porque ellos solo hablaban de leyes, de hacer esto, de hacer lo otro, pero no amaban a su cónyuge, no amaban a su prójimo, no amaban la ley. Había una total desconexión, es el punto, entre lo que ellos decían creer y cómo vivían. En el verdadero cristianismo ambas cosas son importantes. Porque nuestra manera de vivir no se da en un vacío. Tiene el fundamento teológico. Pero un cristianismo que solo tiene teología, pero no tiene la vida práctica. Si Santiago estuviese entre nosotros, hubiese dicho una frase muy similar a la que le dijo a sus contemporáneos. Ustedes saben cuando muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está encerrado. Primera de Pedro 2 y 3. Mi fe se traduce en una manera agradable de vivir. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias, Padre, por este tiempo, este espacio, este momento, estos pasajes de la Escritura que nos confrontan, que nos señalan, que apuntan no a otros, a nosotros. Hemos incumplido muchas veces, no hemos hecho tu voluntad. En ocasiones hemos querido nosotros resolver asuntos, imponernos, lograr las cosas desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva. Pero vemos hoy, Padre Santo, que su bendita palabra, especialmente dentro del contexto marital, nos invita, nos llama a actuar, obedecer, a vivir de acuerdo a su palabra. A entender que no podemos desasociar nuestra relación con Cristo de nuestra relación con nuestro cónyuge. De que vivir en matrimonio es vivir de acuerdo a un orden y ese orden lo establece Dios. Que los aspectos más significativos e importantes se dan en cómo nos relacionamos, en cómo nos comportamos, en qué es lo que admiramos o comprendemos importante. Ponemos tanto énfasis en lo externo y la Escritura hace todo lo contrario en lo interno. Somos como el pueblo de Israel cuando querían un rey. Buscaron un Saúl parecido, un guapote, un hombre grande, fuerte, fornido. Este es el rey que necesitamos. Pero Dios, que mira el corazón, traería un David. No era el más grande, no era el primogénito entre tu familia,
No tendría las cualidades de liderato, ni la fortaleza, ni la estatura de Saúl. Era un pastor de ovejas. Señor, ayúdanos a valorar lo que tú valoras, a mirar las cosas como tú las miras, a que nuestras mentes sean renovadas, nuestros pensamientos transformados. Pues la realidad, oh Dios, es que cuando uno mira su propia vida y en ocasiones sus propios pensamientos, hay todavía tanta carnalidad, hay tanta mundanalidad, que a veces aterran, nos aterran. Tenemos esos momentos que nos vemos tan espirituales, pero tenemos otros momentos en que nos preguntamos, ¿qué clase de cristiano soy? Ayúdanos, buen Dios, a poner en orden nuestras vidas y a reconocer como a los destinatarios de esta carta que las situaciones que enfrentarían, la cultura, el medio ambiente, los cambios que se avecinaban y que ya enfrentaban, no eran una excusa y no podían ser usados como una excusa para no vivir a Cristo donde estaban. Ayúdanos, oh Dios, a vivir de acuerdo a tu palabra en cada área de la vida en la que nosotros nos desenvolvemos, que podamos dar buen testimonio de ti, oh Dios. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, pues están delante de nosotros. Crea, como decía aquel salmista, continúa obrando en ese corazón que, como Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, todavía a veces está viciado conforme a deseos engañosos, para que podamos renovarnos en el Espíritu y vestirnos de ese nuevo hombre creado en Dios, en la justicia y en la santidad. Damos gracias en todo y por todo y nos preparamos para participar de la cena del Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.